Listo, entonces vamos a ver sobre los tipos de textos, que es muy necesario que ustedes los entiendan también, porque por ahí una que otra pregunta, le ponen un texto y usted tiene que identificar a qué tipo de texto corresponde. Entonces no es difícil, es únicamente que nosotros podamos identificar ya con el nombre a qué se refiere, cuáles son las características puntuales, cuál es el objetivo de estos textos, cuáles son sus cualidades, a qué se refiere, en qué momento se utiliza, entre las características más sobresalientes de cada uno de los textos, ¿ya? Entonces, pueden ir tomando nota de lo más importante para que no se olviden, porque si se quedan solo escuchando, se van a olvidar fácilmente. No esperen a que yo al finalizar la clase les envíe las diapositivas y ya. No, vayan tomando nota poquito a poquito de cada uno de los textos que nosotros vamos viendo. Vamos a ver entonces primero sobre los textos descriptivos. Como su nombre mismo indica, son aquellos que describen algún tema, van a enumerar características y van también a definir algo. Eso hacen los textos descriptivos. Son de carácter objetivo, es decir, que no entra la opinión de la persona, no entra su forma de pensar, no hay un aporte personal. Es simplemente algo objetivo, se describe, se enumera, se mencionan características, cualidades y nada más. Por eso aquí predominan mucho los adjetivos calificativos, porque como yo estoy describiendo algo, entonces yo empiezo a calificarle el sustantivo. Aquí tengo abajo un ejemplo donde nos damos cuenta cómo sería un texto descriptivo. Bueno, el ejemplo no hay necesidad de que ustedes lo tomen nota, ¿no? Eso ya va a estar un poquito largo, pero sí de las partes más importantes, como miren, yo misma les voy señalando cuáles son esas palabras claves de cada uno de ellos. Veamos el ejemplo. El gato de Pedro es un gato grande, de color blanco y con ojos azules. Se llama Nelly, tiene 11 años, es cariñoso y le encanta acariciarte cuando quiere llamar tu atención. Está siendo muy objetivo, está describiendo el gato de Pedro, le da cualidades, miren cómo le da por acá también características, enumera lo que el gatito hace, está definiendo cómo es este gatito, y ese es un tipo de texto descriptivo. Simplemente va a enumerar esas características, a ir describiendo no solo a una persona, a un animal o a un objeto, sino también una situación, un lugar, un paisaje, una escena. Todo eso va describiendo este texto. Acuérdese, no va a entrar mi forma de pensar, porque es algo muy objetivo, ¿ya? ¿Estamos claros? Voy a continuar. Creo que sí, por ahí a los que logro verles ya pararon de escribir para que no avance así muy rápido. Vamos con el siguiente, tenemos los textos expositivos. Estos van a mostrar o exponer una información. Aquí tampoco existe un punto de vista personal, porque solo se va exponiendo algo. Aquí ya incluyen definiciones o explicaciones. Es un poco más detallado que el anterior. El anterior solo describo de una forma breve características, cualidades, pero en este yo ya expongo algo más. Yo incluyo definiciones, incluyo explicaciones. Tampoco va a una forma de vista personal, no va tampoco a la opinión de una persona. Y aquí tengo un ejemplo de un texto expositivo que puede ser una receta. Las recetas también entran en otro tipo de texto que ya lo vamos a ver más adelante, también puede entrar, pero igual en texto expositivo sí tenemos, porque va explicando, va dando direcciones, explicaciones, definiciones. Entonces miren aquí, ¿qué ejemplo tenemos? La receta de helado casero saludable. ¿Y qué va haciendo? Explicándole qué hacer. Se echan 3 cucharadas de yogur griego, dice después se trituran 6 dátiles hasta que quede una pasta, se derrite el chocolate negro, se añade gotas de esencia de vainilla, se remueve, se mete en el refrigerador. Va explicando, exponiendo todas esas definiciones, todos esos pasos, todas esas explicaciones. Eso hace un texto expositivo. Tampoco tengo la forma de pensar. Únicamente lo que está sucediendo, yo quiero exponerlo y ya, de una forma muy clara también para que pueda entender cualquier persona que lo lea.
Tenemos ya el segundo tipo de texto. Vamos con el siguiente. Tenemos el texto científico. Los textos científicos muestran avances que se han realizado en investigaciones. Son muy sencillos de que usted les puede identificar porque tienen una escritura formal y un lenguaje técnico. Ya es un lenguaje más especializado dependiendo a qué se esté refiriendo. Ya usted no va a encontrar palabras sencillas, ya va a encontrar palabras específicas del tema, de la investigación, de la ciencia, del avance, dependiendo de qué texto se esté hablando. Por eso ya el lenguaje es más formal y más técnico. Veamos el ejemplo. El sistema circulatorio es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro de su organismo elementos nutritivos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. Existe tanto en los vertebrados como en la mayoría de los invertebrados. Estoy teniendo ya un lenguaje más especializado, ya me da conceptos más técnicos, más científicos, ya más enfocados en el texto que yo esté hablando. Y es muy diferente el texto a los anteriores, que eran palabras muy usadas, comunes por todos, pero aquí en texto científico tenemos ya ese lenguaje formal. Es mucho más técnico que todos los anteriores. Me pueden seguirle copiando, me espero un ratito. Dicen una pregunta. Dígame. Los textos de dispositivos no tienen estructura formal. ¿No tienen qué? No lo escuché. Escritura formal. Ah, el texto expositivo. O sea, es que escritura formal, claro, porque no es un lenguaje coloquial, ¿no? Pero no es que tiene un lenguaje técnico como este. O sea, aquí va a estar escrito como para que cualquier persona lo pueda entender. No son palabras difíciles, no son palabras complicadas, como rebuscadas del diccionario, pero el científico ese sí va a tener ya ese lenguaje técnico. Al referirnos al lenguaje formal, nosotros nos estamos refiriendo ya a más especializado, ya más enfocado de acuerdo al texto que yo esté hablando. Entonces, por ejemplo, aquí entra de las ciencias, ¿no? Alguna cosa que yo quiera comentar de biología, de anatomía, de física, de química, de algún experimento, de alguna investigación, de algo científico, todo eso ya entra aquí. Entonces, a eso nos referimos con ese lenguaje técnico. ¿Ya? Vamos Ya, con el gracias. siguiente. Ya. ¿Vamos a decir algo? Esperemos. Ya, vamos. Entonces, ahora con los textos argumentativos. Estos textos tienen la intención de defender. Recuerden, ya hemos visto qué son los argumentos, ya sabemos que los argumentos buscan defender la tesis, buscan sustentar la tesis, entonces van a buscar aquí también defender aspectos de la realidad con argumentos y razones. Buscan la persuasión en la otra persona. Acuérdense de argumentativos, yo voy a ver un contenido amplio de razones, de motivos, de porqués. Esos son argumentos y que obviamente van a buscar persuadir a la persona, van a llevarle a algo, van a incitarle a algo. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en la publicidad. En la publicidad bastante porque cuando a usted le quieren vender algo, le dan un montón de razones, como el ejemplo de aquí. La crema anti-age de Zenith Cosmetics, la crema anti-age es el mejor tratamiento antiarrugas que existe, utiliza ingredientes naturales para hidratar la piel, disminuir las líneas, reducir la profundidad de las arrugas más marcadas. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Me está dando varias razones de por qué sería buena esa crema. Le da motivos, le da razones, argumentos y busca la persuasión. Claro, aquí tenemos cortito, no usted va a decir, no, pero no me persuade a que yo compre. Pero obviamente está bien estructurado cuando ya la persona lo quiere utilizar. Esto se utiliza mucho, como les digo, en la publicidad, cuando usted va a un lugar donde va a comprar algo y un buen vendedor utiliza muchísimo esto. Claro que aquí en el Ecuador muchas veces no tenemos esa capacidad de vender, pero si usted alguna vez le ha comprado a un colombiano,
No, ellos, la labia es increíble para vender los argumentos, que así usted no tenga dinero, le ve tanta la necesidad que se saca de donde sea, porque persuaden mucho a la persona, entonces utilizan muchísimos argumentos para que usted diga, sí, yo necesito. Por eso se utiliza mucho en esto. Y también, no solo en la parte de la publicidad, el texto argumentativo, nosotros también utilizamos, por ejemplo, cuando usted hace un ensayo, cuando usted hace una monografía, una tesis, porque ahí usted también tiene un tema, tiene una idea y ha recopilado información, recopila citas, recopila ejemplos, busca diferente información. ¿Para qué? Para que su ensayo esté bien estructurado, bien argumentado y también que la persona que lo lea se convenza de la posición que usted tiene. ¿Ya? Vamos con el siguiente tipo de texto. Tenemos los textos narrativos. Son aquellos que cuentan una sucesión de hechos en un tiempo y espacio determinados. Los narrativos le van a ir contando algo que ha sucedido, alguna historia, algún acontecimiento, lo que ha pasado incluso uno mismo, entonces uno va narrando lo que hizo, lo que le pasó, lo que ha vivido. Aquí se relatan eventos, historias, cuentos, hechos o mitos. Eso hacen los textos narrativos. Y aquí tenemos el ejemplo. Así empecé y por esto estoy aquí, entonces empieza ya a contar una historia. Tras finalizar mis estudios en área de empresas y obtener 2 posgrados de comercio internacional y docencia, decidí dar un giro a mi carrera y buscar mi libertad como freelance. Mi andadura profesional comenzó a finales del 2013 desde Berlín, capital internacional desde la que tomé contacto con diferentes empresas y descubrí el mundo de los negocios online. Está narrando un episodio de su vida, está explicando cómo hizo, cuál fue el proceso que tuvo, sus estudios, después qué hizo, a dónde se fue, en qué emprendió, en qué se especializó. Todo eso es un texto narrativo. Va narrando los hechos. Estoy venirle copiando. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Tenemos los textos publicitarios. Estos también pretenden persuadir al lector para que contrate un servicio o realice una compra, pero el texto publicitario es mucho más sencillo. O sea, es como más un eslogan o los copies también. Ustedes sí saben qué es un copy cuando ustedes entran en Facebook, en Instagram. La publicidad no solo le mandan la imagen, que sería un post, sino también le envían la parte de arriba algo escrito. Cuando usted va a comprar algo, todo eso es un copy. Lo que dice arriba del post, arriba de la imagen. Y un eslogan, miren el de la Coca-Cola, destapa la felicidad. Eso ya es un texto publicitario. Nada más. Los anteriores que veíamos también que se utiliza como para las ventas son argumentativos. Esos son más robustos, son bien estructurados, tienen más ideas. En cambio, un texto publicitario es algo más sencillo. Igual busca persuadir, pero es algo corto, un eslogan, un copy, una frase o una idea que simplemente dé publicidad del bien o servicio que se trata de comprar y de vender, nada más. Como toda publicidad, ¿no? Siempre va a buscar persuadir al lector. Toda publicidad busca eso. Así no le digan a usted directamente y solo vea en la calle una valla, vea algún afiche, pero ya está todo eso estructurado para persuadirle a uno, para que uno pueda comprar. Vamos con el siguiente. Tenemos los textos instructivos. Aquí estos tienen la finalidad de educar y enseñar a hacer algo. Aquí entran los manuales, son muy comunes, porque como es instructivo, ¿qué necesito? Instrucciones, necesito órdenes, entran manuales. Aquí también pueden entrar las recetas como instructivos, porque le va dando pautas, le va explicando, le dan normas. Miren el ejemplo, normas de comportamiento en playas, depositar la basura en los contenedores y papeleras, no arrojar basura al mar. Esos son textos instructivos, tratan de enseñar, de educar, de decirle qué hacer, qué no hacer. Los textos instructivos.
En muchas ocasiones están así, de forma como por ideas nada más, utilizando viñetas, utilizando los números también siendo numerados, porque le va indicando órdenes, le va dando instrucciones. Vamos con los siguientes. Tenemos los textos jurídicos. Estos son empleados en el ámbito judicial. Va a tener muchos tecnicismos. Aquí tiene un lenguaje técnico, completo y formal también. ¿Qué es lo que, en dónde vemos nosotros textos jurídicos? Vemos en actas, en códigos, en decretos, leyes, reglamentos, resoluciones. Por eso cuando los que quieran ser abogados van a encontrarse con un montón de códigos, un montón de leyes, un montón de artículos, y todos esos van a tener textos jurídicos. Tiene tantos tecnicismos que no se puede entender. Una persona que no haya estudiado no lo va a entender fácilmente. Hay muchas palabras que quizá tendremos que leerlas como un diccionario al lado para ver a qué se refiere, porque es justo jurídico, es muy formal y con tecnicismos, con ese lenguaje técnico enfocado en la materia, dependiendo de qué tipo sea, si es que es una ley, yo qué sé, tributaria, si es que es una ley, no sé, me invento ahorita, no se me viene la Constitución, bueno, de tantas cosas que puede haber. Y la persona va a ir entendiendo dependiendo hasta qué nivel conozca del tema, porque entran muchas palabras, como les digo, ya técnicas y especializadas en eso. Esos son los textos jurídicos. También aquí nosotros podemos... ¿Mande? ¿Puede retroceder un ratito, por favor? El anterior, está. No, en los jurídicos. Ah, ya, sí, en este. No, solo pasé para ver si cuál seguía. Listo, miren, aquí dentro de los jurídicos nosotros también, no dentro, no, sino que aquí hago como un paréntesis porque hay los textos administrativos, me parece que no puse porque tienen la misma característica de estos, los textos administrativos, igual usted utiliza un lenguaje técnico, un lenguaje formal, pero son utilizados dentro de las empresas. Un lenguaje administrativo, un texto administrativo. Entonces, por ejemplo, dentro de las empresas, cuando hay algún oficio que se envía entre diferentes áreas, cuando hay alguna solicitud entre una y otra área, esos son textos administrativos. ¿Ya? Ahí sí puedo seguir, chicos. Sí, profe. Sí, si no, la pobre Karen le tengo ahí corriendo. No, yo le entiendo, porque yo, por ejemplo, yo también, yo escribo lento, bien lento, yo me demoro muchísimo en escribir a mano. Yo prefiero tomar apuntes rápido en la computadora, en el celular, porque a mano yo me demoro mucho escribiendo, entonces por eso yo también le entiendo. A ver, vamos con la siguiente. Tenemos los textos periodísticos. Estos son informativos y aquí sí pueden aportar la opinión del periodista, la opinión de la persona que lo haya escrito. Como el nombre mismo indica, ¿qué es lo que hace un periodista? Va al sitio, busca la noticia y va a contar hechos de la actualidad, hechos que en ese momento se estén dando. Como el público es muy variado, pueden leerlo jóvenes, adultos, profesionales, personas que no sean profesionales y adultos mayores, a veces hasta niños. Debe adaptarse para que llegue a todos, para que todas las personas puedan leer y entender más que todo. Claro que no es que es un lenguaje coloquial, un lenguaje tampoco así muy sencillo. Habrá palabras que no entendamos, pero es ya más ameno para cualquier persona. Es mucho más entendible para cualquier persona que lo lea, porque no existen periódicos de acuerdo a las edades. Todos podemos leer, está ahí abierto, el público es muy indistinto para quien desees en ese momento coger. Entonces, este es muy común, las noticias. Aquí entran las noticias, miremos el ejemplo. Seúl cierra museos y parques durante 2 semanas ante un repunte de los contagios. Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han anunciado la reimplantación de algunas medidas de distanciamiento social en el área metropolitana de Seúl ante un repunte de los contagios. El país asiático ha registrado 79 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. ¿Qué me está contando? Un hecho actual, una noticia, me está informando y puede llegar a cualquier persona que lo lea.
Esos son los textos periodísticos. Periodísticos, ahí se me ha ido una y corrija. Son los textos periodísticos. ¿Ya? Son las noticias, son fáciles de distinguir porque usted va a ver una noticia, a veces abajo viene del comercio, la hora, viene como la cita de dónde se ha sacado, entonces usted ya sabe a qué texto nos referimos. Vamos con los textos digitales. Estos son los mensajes, un chat, el lenguaje que utilizamos en las redes sociales, en las páginas web, son utilizados en negocios online, cuando usted envía un correo electrónico, cuando escribe por WhatsApp. Obviamente, cuando uno escribe por WhatsApp, se descuida tanto, un lenguaje tan coloquial que a veces escriben sin signos de puntuación, sin faltas de ortografía, le culpamos al autocorrector, y es que sí, o sea, sí pasa. Uno por tratar de escribir rápido, no importa cómo se escriba, a veces decimos, no entiendo lo que me escribes, mejor mándame un audio, porque es muy común para la parte digital. Pero tenemos un ejemplo aquí. Hola, gracias por realizar una compra en nuestra tienda. Tu pedido te llegará en 3 días. Puedes realizar un seguimiento a través de esta página. Saludos y esperamos volver a verte pronto. Ahí está clarito que es un texto que le llegó a alguien a un correo electrónico después de haber hecho una compra. Ese es un texto digital. Eso no le llegaría a usted en un oficio, no le va a llegar en una hojita, no van a ir a su casa para darle una hoja así, o en el comercio tampoco saldría algo así, es algo digital que le llega un mensaje. Y ahora que es tan utilizado esto, ya por mensajes a nosotros nos llega de cualquier cosa, nos llegan anuncios de ventas, nos llegan anuncios de los bancos, de instituciones financieras, de una compra, dependiendo usted en qué nomás esté viendo el contenido, entonces el algoritmo de las redes sociales le sigue para que le llegue justo la información que uno necesita. Esos son los textos digitales, ¿ya? Estamos claros entonces en los textos, chicos, ¿sí? Ahí tenemos con los ejemplos, no son difíciles, ya el nombre mismo me dice a mí mucho, no son nombres extraños, ya el nombre a mí me da la característica. Mire, textos descriptivos van a describir, a enumerar, a definir algo. Los expositivos van a mostrar y exponer una información. Los científicos ya me va a mostrar algún avance científico, va a utilizar un lenguaje más técnico, más formal. El argumentativo va a tener argumentos que defiendan la posición y que busque persuadir a la persona. Narrativos cuentan, narran hechos, sucesos, historias. Publicitarios, igual utilizado en eslogans, en copies para persuadir al lector. Instructivos buscan enseñar, educar, le dan instrucciones, le dan manuales. Jurídicos para este ámbito con tecnicismos, son los actas, artículos, leyes, reglamentos, la Constitución. Periodísticos, noticias, buscan informar, buscan contar la actualidad. Y digitales, los textos que enviamos a través de redes sociales, de correo electrónico, de mensajes de texto, ¿ya? No se vayan a olvidar entonces, chicos, de estos tipos de textos que es importante que uno tenga en cuenta para que cuando dentro de algún ejercicio nos coloquen uno pueda distinguir. Vamos a ver entonces también paráfrasis, que dentro del razonamiento verbal nosotros necesitamos. Las paráfrasis que aquí en este tipo de examen, en el examen Transformar, que es de habilidades, ¿qué tipo de paráfrasis nosotros tenemos? Estas son más enfocadas en interpretar los refranes. Que yo entienda para qué sirve un refrán, o sea, en qué caso podría utilizar. Porque a veces utilizamos por utilizar los refranes y ni siquiera vienen al caso. Por eso es que dentro del razonamiento está eso, para que yo pueda explicar, igual así, de una forma corta y sencilla, a qué se refiere ese refrán. La paráfrasis tenemos de dos formas. Bueno, ya sabemos primero qué es una paráfrasis, es una explicación o interpretación de un texto para lograr una mejor comprensión.
La paráfrasis toma la frase, toma la idea y la puede reelaborar, la puede explicar en otras palabras, pero más entendibles. De eso se trata. No que tome la idea y que le haga más difícil de entender, no, sino que sea más sencilla, que utilice palabras más claras, más comprensibles. Hay dos tipos de paráfrasis, la mecánica y la constructiva. Estos dos tipos de paráfrasis nosotros tenemos. ¿Cuál es la paráfrasis mecánica? Es la que solo va a sustituir ciertas palabras con sinónimos, o sea, hace cambios mínimos. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero mecánica solo hace unos cambios pequeñitos, en lugar de decir, yo qué sé, en lugar de decir alto, dice grande, en lugar de decir rápido, dice veloz. Como ustedes ya saben, sinónimos simplemente cambian esas palabras para que sean palabras más comprensibles para todos. Pero la constructiva reelabora el texto, pero obviamente manteniendo su significado. Ahí sí le puede cambiar el orden completamente, lo de arriba viene abajo, lo de abajo arriba, le cambia todo el orden, pero acuérdese que cualquiera de las dos paráfrasis que yo utilice, ya sea mecánica o constructiva, yo debo mantener el significado original. Yo el sentido no lo voy a poder cambiar, porque si no ya no sería una paráfrasis. Ya no tendría el nombre de paráfrasis. En ninguna de las dos yo cambio el sentido. Yo no cambio el significado, eso se va a mantener siempre. Solo cambio palabras para comprenderlo de una mejor forma. Esos son los dos tipos de paráfrasis que nosotros tenemos. Mecánica y constructiva. Acuérdese, mecánica solo cambia ciertas palabras por sinónimos y constructiva sí reelabora todo el texto. Pero las dos van a mantener el significado. Veamos un ejemplo de esto. Tenemos aquí el ejemplo y cómo de la misma me puede salir una paráfrasis mecánica o constructiva. Los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Esa es la frase original. ¿Cómo yo aplicaría una paráfrasis mecánica? De esta manera. Los escritores de teatro, mire cómo le está reemplazando por dramaturgos, se sumergen, se adentran en sus métodos de creación literaria, acá dice dinámicas creativas, con la confianza que les da tener siempre un mismo público. Público cautivo, acá habla del mismo público. Estoy como tomando la misma estructura, solo voy cambiando ciertas palabras, algunas incluso les sigo utilizando, porque no se está reelaborando totalmente, solo cambio las palabras. Pero veamos si una paráfrasis constructiva que reelabora la frase, pero la idea se va a mantener. A la hora de crear, los escritores de teatro poseen una ventaja que otro tipo de escritores no, y es que tienen un público cautivo para darles mayor confianza. Algunas palabras las sigo utilizando de arriba, otras cambio, y aquí incluso le doy la vuelta. Aquí tengo primerito hablando de a la hora de crear. En la frase original yo hablo directamente de los dramaturgos, de los escritores de teatro. Pero de eso se trata, ¿no? Las paráfrasis, de que yo pueda así cambiarlo para que se entienda mejor, pero acuérdese, sin que pierda la idea, sin que el sentido de la frase se pierda. ¿Estamos claros, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿No? Ya. Vamos entonces a resolver ya ejercicios de este tipo, ¿no? Los refranes. Vamos a irlos resolviendo, van a ir igual ustedes leyendo. No quiero que esto copien esto, sino porque se van a demorar mucho en copiar todas las opciones. Únicamente pueden copiar el refrán y la respuesta, pero el punto es que analicen en este momento, viendo en su pantalla, que analicen conmigo, que ustedes me vayan dando la respuesta también. Vamos con el primero. Dice, selecciona la opción que exprese mejor la idea de los refranes planteados. Todos dicen lo mismo.
el hecho que le diga exprese mejor la idea ya me está diciendo la paráfrasis. Acuérdese de eso. La primera dice zapatero a tus zapatos. ¿A qué nos referimos con zapatero a tus zapatos? Por aquí ya tengo una respuesta. Ya, la D. La D. Listo. Muy bien. Debemos, dice la D, debemos trabajar en lo que nos dé. Bueno, ellas no. Déjenme corregirle de una vez. Si no, y no se entiende. Listo, ahí sí. Debemos trabajar en lo que nos hemos preparado mejor. Esta es la respuesta correcta. Un zapatero no debe abandonar su oficio, no, el refrán no es para eso, todo trabajo dignifica al hombre, no, los zapateros tienen mucho trabajo, no, tampoco. Se refiere a que cada persona haga lo que mejor pueda hacer, que trabaje en lo que se ha preparado, a eso nos referimos con este refrán. Vamos con el siguiente, cada loco con su tema. ¿A qué se refiere? Que hay que temer a la gente extraña, que los locos son gente creativa e inteligente, cada quien hace lo que le gusta de acuerdo a sus intereses, o los enajenados mentales se aferran a temas concretos. ¿A qué nos referimos cada loco con su tema? Muy bien. Y estoy viendo sus respuestas. Perfecto. A que cada quien hace lo que le gusta de acuerdo a sus intereses. A eso se refiere cada loco con su tema. Si ven, se dan cuenta, son fáciles, son muy sencillos estos refranes. Los anteriores eran más difíciles, frases así tan largas, tan capciosas, metiéndole un poco de filosofía, pero en este son más refranes. Claro que hay unos refranes más difíciles que otros, pero es simplemente ir leyendo las respuestas. Vamos con la siguiente. Del dicho al hecho hay gran trecho. ¿A qué nos referimos? Del dicho al hecho hay gran trecho. ¿Qué significa? Que hay verdades que nos duelen y nos hacen mucho daño, las promesas hechas con sinceridad siempre se cumplen, todas las personas hablan, pero casi nadie escucha, suele ser mucho menos lo que se cumple que lo que se ofrece. ¿Cuál será? Exacto. Estamos hablando del dicho, estamos hablando del hecho, o sea, de palabras, de actos, y yo necesito también una respuesta que abarque esos conceptos principales del refrán. Por eso es la de, suele ser mucho menos lo que se cumple que lo que se ofrece, o sea, lo que se hace que lo que se dice. Muy bien. Vamos con la siguiente, las malas nuevas siempre llegan. Las malas nuevas siempre llegan. Muy bien, han estado, pero diestros para los refranes. Creo que utilizan bastante los refranes. La C, veamos qué dice. Las malas nuevas siempre llegan. Las malas noticias siempre se llegan a conocer. ¿Qué dice la? Quien llega con una mala noticia es más ligero, ¿no? Todos quieren enterarse de las cosas malas, ¿no? ¿Es mejor transmitir primero las noticias negativas antes que las buenas? No, la correcta es la C, que las malas noticias siempre se llegan a conocer. Por eso las malas nuevas siempre llegan. Muy bien. Vamos con otro. Más vale prevenir que remediar. Más vale prevenir que remediar. El que cura a tiempo sus enfermedades ahorra tiempo. Es preferible actuar siempre con tranquilidad. Es fácil curarse porque existen remedios. Debemos adelantarnos al problema para evitar que cobre fuerza. Exacto, muy bien. ¿Que cura a tiempo sus enfermedades ahorra tiempo? No, no me habla de un ahorro de tiempo. Es preferible actuar siempre con tranquilidad. No me habla de la tranquilidad. Fácil curarse, tampoco. La correcta es la de que debemos adelantarnos al problema para evitar que cobre fuerza. Por eso dice, más vale prevenir, o sea, adelantarnos que remediar, antes de que cobre más fuerza y que luego ya no se pueda hacer nada.
Vamos con la 6. La ociosidad es madre de todos los vicios. La ociosidad es madre de todos los vicios. Todos los vicios conducen al fracaso. Los vicios se pagan fácilmente. El ocioso odia el trabajo. La persona ociosa fácilmente adquiere vicios. Muy bien. Irán participando todos, verán chicos. Están, claro, participando un gran número, pero hay algunos que están ahí y que no participan. Yo voy a ir eso también considerando, ya le voy a decir al profe Robin para que consideremos igual eso para el filtro. Si no, algunos solo dejan el Zoom prendido para la asistencia, se conectan faltando 5 minutos porque saben que a esa hora les tomamos lista y adiós. Entonces, no. Muy bien, es la D. Que la persona ociosa fácilmente adquiere vicios. Por eso se refiere a la ociosidad, es madre de todos los vicios. O sea, ya una persona que es ociosa, que es vaga, de una forma fácil va a empezar a tener ya otros vicios. Con ese empieza y después no hay en qué termine. Siguiente. Por sus frutos se conoce al árbol. Por sus frutos se conoce al árbol. ¿Cuál será? Exacto. Que a la persona se le estima por sus acciones. Cuando nosotros nos referimos a frutos de alguien, no es tanto obras que algo hayan hecho, algo espectacular, algo diferente, algo extremadamente bueno. No, basta con las acciones. A eso ya nos referimos como frutos de las personas. A las acciones, a lo que hagan, a cómo actúen, a cómo sean. No necesariamente, como nos dice la A, que tenga grandes obras. No, basta ya con las acciones de cada día, eso ya es un fruto que nosotros damos. Las otras no tienen nada que ver, no se necesita hechos, no palabras. Si se conoce el fruto, se puede decir el nombre del árbol. No, tampoco. La 8. Haz el bien, pero no mires a quién. Haz el bien, pero no mires a quién. Muy bien, por ahí creo, por escribir rápido, me mandan 2 unidas. Listo. Dice, la B me dicen ustedes, veamos, el bien ha de hacerse desinteresadamente. Exacto. Por eso dice, no mires a quién, sin importar a quién sea, sin ver primero para quién sería. El bien siempre es recompensado, no me habla de la recompensa aquí. Hay que hacer el bien sin publicarlo, no me habla de que se haga calladito, sin que nadie sepa, hay que hacer bien al enemigo, tampoco. O sea, sin mirar a quién se refiere de una forma desinteresada. Siguiente. Más vale solo que mal acompañado. Yo sé que es una frase que más de una vez ustedes han de utilizar. Más vale solo que mal acompañado. En especial cuando llegan a un almuerzo y la tía les dice, ¿cómo están mi hijo, mi hija y el novio, la novia? Entonces algunos ahí en su despecho, en su dolor, no, más vale solo que mal acompañado. A ver, ¿a qué nos referimos con este refrán? Que no veo por ahí, exacto. Dice, las C me dicen ustedes, las malas compañías llevan al vicio. Muy bien, ya ese hecho que me diga mal acompañado, o sea, que ya le lleven a algo malo, que ya le lleven a algo que a usted le va a causar dolor. La dice, la soledad es un bien que hay que cuidar y atesorar. No me habla de la soledad tanto de esa manera. Cuando quieras pasar, mejor aléjate de los demás. No, es preferible aislar a las personas perversas. No, tampoco me dice tan profundo ahí que alguien sea perverso. Siguiente, al amigo y al caballo no cansarlo ni apretarlo. No cansarlo ni apretarlo. Una buena amistad se conserva siempre, no conviene importunar a las amistades. Los hombres y los animales son muy alterables, o la gente siempre busca amistades. Muy bien, chicos. Si han estado ahí
bien participativos, bien atentos con los refranes. No conviene importunar a las amistades. Exacto, ese es el refrán. Miren, nos ha servido que toda una vida nuestras abuelitas, nuestras mamás nos digan tantos refranes que ya pueden enseguida distinguir cuál es el significado, cuál es la paráfrasis. Siguiente, más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Cada quien toma interés de lo que más le conviene, es preferible optar por lo seguro que por lo incierto, toda decisión tiene que ser respetada, no hay que conformarse con poco. No hay que conformarse con poco, no me dice eso, del respeto en las decisiones tampoco, de tomar lo que más le conviene tampoco. Exacto, me dicen que es preferible optar por lo seguro, por eso dice pájaro en mano, o sea, ya es seguro, que ciento volando, que es algo incierto, algo que no sabe usted si coge o no. Y este refrán, ¿dónde lo aplicamos mucho? A veces en ideas de negocio que alguien puede tener. Ustedes cuando no saben con qué chica estar, entonces dicen, no, me voy con la más segura, me voy con el más seguro, peor ahí, después quedarme sin pan ni pedazo. Cuando, ¿en qué más podríamos aplicarlo? Al momento de tomar una decisión, nos vamos por la más segura. Siguiente, hora antes mejor que minutos después. Hora antes mejor que minutos después. Así que ya tienen una respuesta. Perfecto. La responsabilidad y la puntualidad hacen que sea preferible llegar una hora antes a una cita en vez de llegar minutos después. Miren, aquí incluso, ¿qué pasa con esta paráfrasis? Es hasta más larga que el refrán, mucho más larga, pero está más entendible, igual está más explicada, más detallada para una mejor comprensión. También puede suceder eso, no siempre la paráfrasis es más cortita en palabras. La característica que cumple es que sea más entendible. No importa si es que es más larga. Hay veces que necesitamos de más palabras para explicar hasta que quede muy claro. Siguiente, a lo hecho pecho. A lo hecho pecho. ¿A qué nos referimos con este? A lo hecho pecho. No debemos amedrentarnos cuando hacemos algo mal. No me habla de miedo, ¿no? Debemos actuar decididamente al enfrentar nuestras responsabilidades. Las equivocaciones son superables. La enfrentar con fortaleza y determinación una equivocación. Exacto, eso es a lo hecho pecho. Se refiere para cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores. Más que afrontar nuestras responsabilidades, está cuando nos equivocamos. Entonces ya, ni modo, si nos equivocamos, nos toca dar la cara, nos toca enfrentar, nos toca solucionar el problema. A eso nos referimos a lo hecho pecho. La siguiente, Dios da barbas a quien no tiene quijada. Dios da barbas a quien no tiene quijada. ¿Existe una sola oportunidad en la vida y hay que aprovecharla? No me habla de oportunidades. Cada quien recibe lo que merece y alcanza lo que puede. No. Quien lucha con empeño es bendecido por Dios. No me habla de esfuerzo, de empeño. Muchas veces ineptos tienen más oportunidades que los capaces. A eso se está refiriendo, ¿no? Por más que suene ahí feo, ¿no? Muchas veces ineptos. Pero a eso se refiere el refrán. Que a veces una persona que no puede, por eso dice, se da barba a quien no tiene quijada, o sea, le da algo, o alguna oportunidad, alguna bendición, alguna salida a quien no sabe qué hacer, a quien no conoce del tema, a quien no podría hacer. A eso nos referimos. Siguiente, lo que no se conoce, no se desea. Lo que no se conoce, no se desea. Más vale malo conocido que bueno por conocer. La resignación es producto del descontento. Las cosas que no han visto no se las quiere tener. La inacción es causa de la pobreza. ¿Cuál será la correcta? Exacto. Me está hablando de que no se conoce, no se desea, por lo tanto es la C.
que las cosas que no se han visto, o sea, las que no se conocen, no se las quiere tener, no se desea. Muy bien. Siguiente, a cada día le basta su pena. A cada día le basta su pena. ¿Cuál será aquí? Nadie está obligado a lo imposible, basta con las preocupaciones de cada día hay muchos problemas que resolver, cada semana hay que evaluar lo que sucedió cada día. Miren, aquí en la D dice cada semana hay que evaluar lo que sucedió cada día. No, no me está hablando de semana, no. Nadie está obligado a lo imposible. Tampoco. No tiene nada que ver aquí. La B dice, basta con las preocupaciones de cada día hay muchos problemas que resolver. Cuando nosotros escuchamos este refrán, de a cada día le basta su pena, es como que nosotros decimos, no se afanen por lo que está sucediendo cada día, no te preocupes en este momento. A veces nos preocupamos en un día ya por lo que va a pasar el siguiente mes. Entonces ahí utilizamos esto como que a cada día le basta su pena, cada día tiene su propio afán, ese también es un refrán, pero es para decirnos que ahorita no estemos pensando en lo que va a pasar luego, o sea que basta con las preocupaciones de cada día. A eso nos referimos con esto. No que cada día hay muchos problemas que resolver, sino que más de esta parte de pena es como preocupación. Y nos quedamos en decir que no pienses en los problemas de mañana, en las preocupaciones de mañana, sino basta con las que ahorita tenemos. A eso nos referimos. Basta con las preocupaciones de cada día. Ya mañana vendrán otras. Ya mañana tendremos que ver qué hacemos con las otras. Basta con las que tenemos en ese momento. A cada día le basta su pena. Siguiente, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. ¿Cuál será? Tengo pensamiento, existencia, pienso, luego existo. ¿Cuál será, chicos? Ya se quedaron ahí. Estaban así todo embalados, poniéndome la respuesta rapidísimo. Y ahorita ya bajaron sus energías. Verán bien, ¿no? Me habla de pensar, de existir. Mírenla, dice, no por mucho pensar la existencia se va a prolongar. No me está diciendo nada de eso. Aquí incluso me dice que piense y luego existo, y acá me habla que no por mucho pensar. No se refiere a nada de eso. La B dice, solo después de actuar pueden caminar mis anhelos. ¿Y dónde dejo el pensamiento? Aquí me habla de actuar, quizás se relacione con existir, pero dejo a un lado pensamiento. La C dice, es importante pensar luego de reflexionar. ¿Y dónde tengo el existir? ¿Dónde tengo, quizás el existir le relaciono con actuar, con hacer? No. La correcta es la D. La existencia es tan importante como el pensamiento. Claro que aquí lo ideal sería decir que el pensamiento es primero, alguna cosa así. Sin embargo, aquí entre las opciones de respuesta, esta es la correcta, porque es la única que está considerando las dos cosas. Aunque el refrán me diga primero pienso, luego existo, pero ahí sí yo considero los dos aspectos, tanto existencia como pensamiento. Acuérdense lo que yo siempre les menciono en las clases. Para escoger mi respuesta yo no puedo dejar a un lado todo lo que yo tenga en el texto. Si son textos grandes, si son frases, yo debo abarcar lo que más se pueda. Vamos con el siguiente, que el apetito obedezca a la razón. Que el apetito obedezca a la razón. ¿Cuál será? Pongan, chicos, ya me estaba emocionando al ver que me llegan tantos mensajes de los que están participando y ya se fueron ahí bajando, ya se fueron durmiendo, creo.
Ya por ahí algunos están poniendo la D, dice la mayoría. Por ahí tengo una A, tengo una llave, en paréntesis. La D dice los sentidos deben estar supeditados a la inteligencia. Muy bien, esa es la correcta, ¿no? Porque al hablar de apetito me está haciendo referencia a los sentidos y al hablar a la razón, a la inteligencia, o sea, estar supeditados, estar sometidos, estar obedeciendo a la razón. La dice hay que comer con mesura y sin excesos. No, este refrán no se está refiriendo a eso, sino a los sentidos, ya de una forma más general. Cuando una persona tiene hambre, pierde la razón, ¿no? No siempre la razón es capaz de controlar los impulsos sensuales, pero aquí ni estamos hablando de sensualidad. Listo, vamos con ¿qué hora es? Ya, vamos con esto. Para gallo sin traba, todo terreno es su cancha. Para gallo sin traba, todo terreno es su cancha. ¿Cuál será? Ya tengo ahí sus opciones. Listo. Dice, veamos, las aspiraciones dirigen al hombre. No. La B dice, una persona capaz triunfa en toda su actividad. Exacto, por eso dice, todo terreno es su cancha. O sea, en el lugar en el que esté, le va bien. En el lugar al que vaya, saldrá adelante. En el lugar donde él esté, va a cumplir con lo que está haciendo. Una persona capaz triunfa en toda su actividad. Gallo sin traba, persona capaz. Hay que mostrarse solícito en toda actividad. No, porque es más de hacer las cosas, del triunfar. ¿El individuo trabajador alcanza muchas recompensas? No, tampoco. Siguiente. B de bichota ponen ahí. Siguiente. La 20 dice, pregonar vino y vender vinagre. Ya me pusieron que la respuesta o es de la anterior. O sea, ha coincidido la misma, exacto. Muy bien, la B. Hay personas que ofrecen mucho y cumplen poco. Ofrecen vino, pero después venden vinagre. Entonces, ofrecen mucho, pero cumplen poco. Muy bien, a eso nos estamos refiriendo. Déjenme ver, de estas son bastantes, me parece. Tienen algunos que van a darse gusto resolviendo. Porque también, bueno, resolvamos, sí creo que alcanzamos. Vamos a ver unas poquitas más, ¿ya? Vamos con estas. Gallina que mal come, mal pone. ¿Cuál será la opción? Vean bien. Gallina que mal come, mal pone. Gallina que mal come, mal pone. ¿Cuál me pusieron de respuesta? La A dice, la persona mal alimentada no puede rendir bien en el trabajo. Exacto. Que mal come, mal alimentada, mal pone, no va a hacer bien las cosas. Listo, es la, ¿qué dice la B? Hay que comer bastante caldo de gallina para fortalecerse. No me dice eso. Las personas que comen mal suelen enfermarse. No me habla de una enfermedad. La falta de alimentación es la causa del desempleo. Peor aquí, desempleo y corrupción. No. 22. En consejos, oye a los viejos. En consejos, oye a los viejos. Todos estos refranes que vemos incluso les sirve a ustedes para la vida, porque muchos de ellos son útiles. Muchos de ellos, no digo que sean ya una ley de vida y que debemos seguirlos y cumplirlos a rajatabla, no. La siguiente, la 22, ¿cuál me dicen que es la D? Dicen consejos, doy a los viejos, la sabiduría de la experiencia se debe, la sabiduría de la experiencia debe ser aprovechada por los más jóvenes. Aquí es ver. Listo. La correcta es la D. Entonces, chicos, bueno, en esto de paráfrasis más enfocado en refranes, nos vamos a quedar hasta ahí para que ustedes puedan resolver los siguientes, que son, miren, sencillitos como hicimos los otros, para que ustedes vayan practicando, porque también tenemos que ver sobre términos excluidos.
Término excluido también es algo que vamos a considerar dentro del examen, son preguntas que tenemos así. ¿Y a qué nos referimos al hablar de término excluido? A que yo voy a tener un conjunto de palabras, 4 o 5 palabras, y que yo voy a sacar aquella que no es concordante con las características de un campo semántico o de un grupo de términos. Eso es término excluido, que dentro de un grupo de palabras, más común, 4 o 5 palabras máximo, yo pueda sacar la palabra que no tenga concordancia, como le pongo aquí en la imagen, como que fuera una ovejita negra de las demás. Todas tienen características comunes, todas se relacionan a un mismo grupo de términos o a un mismo campo semántico, pero va a haber una que no esté de acuerdo, va a haber una que esté fuera de contexto, que esté mal ubicada ahí, entonces ese es el término excluido. Miren, vemos aquí un ejemplo en esto. Proceder, por favor. Ya, perdón. Entonces, ya vamos a verle el ejemplo, pero acuérdese, término excluido, yo debo ver qué características están cumpliendo las otras palabras para poder sacarle a la que no pertenece. A eso nos referimos. Pueden tener características de lo que sea. Puede ser que yo tenga un grupo de países, que yo tenga un grupo de colores y por ahí está una fruta, que yo tenga un grupo de fruta, por ahí está un animal, que yo tenga un grupo de animales y por ahí esté un color. Esas son así muy sencillas que les doy, ¿no? Puede también, aquí en término excluido es muy común que yo tenga un conjunto de sinónimos y por ahí exista, puede que un antónimo, como puede que una palabra que no tenga nada que ver. También es eso. Por ahí están contándonos su vida triste, en su amor y el término excluido, dice. Bueno, si lo entienden de esa manera. Listo, vamos con este ejemplo. Vamos a sacar cuál sería el término excluido aquí. Tengo Perú, Ecuador, España, Asia, Italia. ¿Cuál será aquí el término excluido? Estos están solo como ejemplos. A ver, Kerly, ¿por qué será el término excluido la D? Kerly, ¿por qué será el término excluido la D? Porque Asia es un continente. Muy bien. Listo, por ahí también me han puesto Asia porque los demás son países. Exactamente. Entonces, este es el término excluido. Los demás son países y este está como continente. El siguiente. Zapato, sandalia, media, bota, pantufla. ¿Cuál va a ser el término excluido? El término que esté ahí mal. Ya me han puesto la C. A ver, Anthony. ¿Por qué es la C, Anthony Garzón? Yo creo que porque, o sea, los zapatos, las sandalias, las botas y las pantuflas nos sirven para salir, por ejemplo, a caminar o sea, a salir. En cambio, la media se usa adentro. Exacto, gracias, muy bien. Aquí el término excluido en la media, es la media, a pesar de que todos utilicemos en los pies, pero con las otras son prendas con las que yo podría salir, yo podría caminar. Entonces la media no, la media en cambio está adentro, la media está escondidita. Que usted camine en medias en la casa no quiere decir que se considere un tipo de zapato. No, la media no es. Entonces, ese es el término excluido. Creo que estamos claros, ¿sí? Estamos claros a qué nos referimos con término excluido. Por eso, aquí es muy importante que yo identifique, por eso les fui preguntando, qué características van a tener las demás. Como me respondieron, en la primera el resto son países, en la otra son prendas que yo podría salir a caminar. Esas son las características que yo voy identificando para elegir la que no tiene nada que ver. Claro que estas son muy sencillitas, ¿no? Para que me entiendan, ya se complica un poquito más para las que sí deben ustedes entender. Vamos con la primera. Aquí nosotros, ¿qué debemos hacer? De término excluido, en esta yo no tenía una palabra principal, pero en esta sí, yo voy a tener una palabra principal, que es divorcio.
y yo debo buscar cuál sería el término excluido de este grupo de palabras. Yo tengo como principal la palabra divorcio y yo debo ver a partir de esta y a partir de las demás cuál será el término excluido, el término que ahí esté incorrecto. ¿Cuál va a ser? A ver, quiero ver sus respuestas. Por ahí tengo la A, la B. Tengo divorcio. ¿Qué es el divorcio? Primerito usted debe identificar eso, la característica de la palabra que yo tenga arriba. Puedo tener de esta forma así, vertical, como también puedo tener en una línea, en un renglón horizontal. Pero primero yo identifico divorcio. ¿Qué es divorcio? Una separación, una división. Y voy viendo las características de las otras. En un divorcio va a haber un conflicto, claro que sí, entonces sí pertenece. Va a haber una enemistad, claro que sí, le pertenece. ¿Qué es cisma? Cisma es división, cisma es conflicto. Irá anotando también porque quizá hay palabras que no conoce y es importante que se acuerde el significado. Entonces, cisma es división, es conflicto, es separación. Por lo tanto, todas estas están relacionadas: divorcio, cisma, conflicto, enemistad. ¿Cuál es el término excluido? Una incisión, que no tiene nada que ver con ellas. No es ni sinónimo, no es ni antónimo, es incisión como un corte, más o menos. Ya en términos médicos ya es más profundo eso, pero incisión sería aquí el término excluido, un término que no tiene nada que ver. Vamos con la segunda. Tengo la palabra elevar. Y a partir de esa busco cuál sería su término excluido de elevar. Elevar, ¿a qué se refiere? Las otras, ¿cómo se estarían relacionando unas con otras? Ya, por aquí ya tengo sus respuestas. Verán, chicos, aquí en elevar, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, cuando yo como que le elevo a una persona, ¿no? ¿Qué hacemos? Le honramos, enaltecemos, celebramos también, pero felicitar puede que esté relacionado por el hecho de que yo le estoy celebrando algo que ha hecho, estoy honrando, estoy enalteciéndole, pero yo debo ver que felicitar, ¿por qué le puedo sacar de ese grupo? Porque felicitar, yo ya meto palabras, por ejemplo. Ya el felicitar ya es un acto donde yo voy a la persona directamente. En cambio, uno puede celebrar de una persona sin esa persona, uno puede enaltecerle sin la persona, uno puede honrarle, elevarle a la persona, simplemente su nombre, simplemente comentando con los demás, pero felicitar es el término aquí excluido porque para felicitar yo ya tendría que acercarme directamente a la persona. Es la forma en la que yo puedo sacar ese término excluido. Quizá ustedes pueden decir, yo le encuentro a felicitar otra característica, yo le encuentro otra diferencia. Eso sí puede darse, todo depende de cómo cada uno le vaya viendo, pero lo importante es que yo analice todas esas características para sacar el término excluido, ¿sí? Vamos con la siguiente, doncel. ¿Qué es doncel? Doncel quiere decir joven. Eso es doncel, joven. Esta doncel es joven. Entonces, ¿cuál será el término excluido? Listo. ¿Qué es senil, Charlotte? ¿Qué es senil? Está asociado con el envejecimiento. ¿Con la qué? No lo escuché. Con el envejecimiento. Ya, gracias, exacto. Senil está ya asociado con el envejecimiento, con una persona de edad avanzada. Entonces, los otros son joven, mozo también utilizamos para referirnos a un joven, muchacho. El término excluido es senil. Siguiente, accesible. Accesible. ¿Cuál será su término excluido? Alguien accesible, donde yo pueda acercarme, hablar, que sea tratable, acercable, asequible.
Entonces, ¿cuál será el excluido? Arrogante. Todas las demás se relacionan, que yo pueda acercarme, que yo pueda acceder, que pueda hablar, pero arrogante no, arrogante es una persona cerrada que no se le puede tratar, es difícil de tratar. La siguiente, prólogo. Prólogo, ¿cuál será el término excluido de prólogo? ¿Qué es prólogo? ¿Se acuerdan que era prólogo? Ya veíamos prólogo. ¿Qué es el Como la introducción de un por ahí libro. me quieren decir que O que está el inicio. ya, muy bien. Exacto. Entonces, el inicio, introito también se refiere a un inicio, preámbulo igual a un inicio, exordio también, exordio igual se refiere a prólogo. Entonces, tengo sinónimos, pero el diálogo está excluido de ahí. El diálogo no es necesariamente un inicio. Siguiente, tolerancia. Tolerancia. Verá la que más, bueno, veo las que más se relacionan y de ahí cuál le podría sacar, cuál no tiene mucha relación con todo el conjunto. Muy bien. Alguien tolerante, alguien que tiene respeto, transigencia, o sea, transigencia es una actitud de tolerancia. Templanza, templanza también que es tolerante, tranquilo. Por lo tanto, el término excluido es cariño. Cariño es el término excluido. Todas las demás se relacionan con tolerar, respeto, pero cariño no está como un sinónimo. Cariño es un término excluido. ¿Ya? No sé si estas las están copiando. ¿Puedo seguir? ¿Sigo Un nomás? ratito, profe. Solo un ratito. Ya, copiando, chicos. Sigan nomás copiando. Ya. Yo creo que ya. Sí, ya, sigo entonces. Siguiente palabra, tengo agricultura. ¿Cuál será el excluido de agricultura? O sea, todas las demás palabras deben relacionarse con la de arriba de cualquier manera. ¿Cuál será el excluido? Dentro de la agricultura, miren, ¿cuál será el excluido dentro de eso? ¿Seguros? ¿Qué es curtiembre? Es el lugar donde se realiza el proceso de las pieles de los animales. Exacto, muy bien. La curtiembre es ese lugar donde se convierte en las pieles de los animales en cuero. Y eso estará dentro de la agricultura. No, pues, ese es el término excluido. O sea, dentro de la agricultura entra la siembra, entra la cosecha, entra la poda también. Pero la curtiembre no, pues eso es aparte de la agricultura, no tiene nada que ver. Siguiente, pulido. Pulido es la palabra. ¿Cuál será lo más excluyente que ustedes encuentren? Exacto, transparente. Algo pulido es algo liso, algo terso, algo que esté reluciente también. Eso es pulido. Pero transparente no está como un sinónimo de pulido. Siguiente, inaudito. Algo inaudito. ¿Qué es algo inaudito? Es algo, es que ya si les digo ya van a saber. Bueno, algo inaudito, chicos, es algo sorprendente, algo asombroso, algo increíble. Eso es inaudito. ¿Cuál será entonces la palabra excluida? Descabellado. No necesariamente algo que sea sorprendente va a ser descabellado, ¿no? Algo sorprendente es algo que puede estar dentro de sus cabales, que sea algo lógico. Entonces, la palabra excluida es descabellado. Siguiente, presionar. ¿Cuál será la palabra excluida de presionar?
Muy bien. Dialogar. Claro, presionar es obligar, es imponer, es forzar a alguien. Pero dialogar es la palabra excluida. No está relacionada con las demás. Siguiente, mesa. Mesa. Mire lo que más usted pueda excluirlo. Usted puede decir, todo eso puede estar en la mesa. Pero, ¿cuál saco yo de palabra excluida? Listo, la A. Ariel, ¿por qué la A? Ariel me resuelve. Porque lo otro, ese es como un plato, mientras que los otros son como cubiertos que sí van a utilizar en la mesa. Eso, muy bien. Es su forma de verlo, exacto. En la mesa puede estar hasta el guiso, ¿ya? Pero yo debo ver las otras que más se relacionen. El salero, el cubierto, la servilleta son utensilios, son cositas más pequeñas que van a estar ahí. Ya el plato está ya más grande. Siguiente, auspicio. Auspicio. ¿Cuál es la palabra excluida? Cuando tengan así las palabras, ¿no? Y no sepan el significado de una de ellas, es necesario que consulten para que puedan sacar exactamente el término excluido. Están como que entre la B y la D, ¿verdad? Bueno, un auspicio es un patrocinio. Un auspicio también es una ayuda. Claro, nosotros al ver quizá la palabra auspicio lo relacionamos y rápido a una empresa, lo relacionamos a que una persona le haya puesto en publicidad, una propaganda, pero no, el auspicio también se refiere a una ayuda. Eso es un auspicio, ya es una ayuda que se le da a una persona, un favor, un amparo, todo eso es un auspicio, porque el amparo es una ayuda. El término excluido aquí es prerrogativa. ¿Qué significa prerrogativa? Privilegio. Eso es prerrogativa. Privilegio. Entonces, el auspicio, eso está más relacionado con una ayuda, un favor, un amparo, más que un privilegio. Prerrogativa es privilegio. Ahí anoten igual. Prerrogativa, privilegio. ¿Sigo, chicos? ¿Están anotando? Sí, profe, siga. ¿Sigo? Ya, gracias. Siguiente, boato. Boato quiere decir lujo, riqueza. Eso es boato. Lujo, riqueza. ¿Cuál va a ser entonces el término excluido? Sí, ¿no? Sencillez. Todas las demás se relacionan con boato, pompa, lujo, rimbombancia. Todo eso es riqueza, algo ostentoso. La B es la correcta. Siguiente, ducha. ¿Cuál es el término excluido de ducha? Listo. La C dice en zapato. Claro, en la ducha yo puedo encontrar una toalla, voy a encontrar un jabón, el agua, o sea, ya adentro, ¿no? O sea, ya más relacionado al acto de ducharse, de bañarse. En zapato, ¿no? Pintura. Pintura. ¿Cuál será el excluido? Muy bien, cremación. La pintura, como yo puedo decir, es una creación, es una expresión, tiene un matiz, o sea, un tono, pero la cremación no es conjunto en estas palabras, no es un elemento de este conjunto de palabras. Siguiente, silla. ¿Qué relación tengo? A ver en esta. Héctor Chiliquinga. ¿Por qué sería tarima la palabra excluida? Porque de la silla se puede ser similar a silleta, banco y sillón, pero tarima no. Exacto, porque son como para sentarse, ¿no? Pero la tarima, que usted se siente distinto, pero no es que ya usted en su casa tiene una tarima para sentarse exclusivamente. Siguiente, medrar.
Medrar significa crecer. Eso es medrar. Crecer, mejorar. Entonces, claro, crecer, progresar, desarrollar, todas están relacionadas con medrar. ¿Cuál es el excluido? Mermar. Porque mermar, en cambio, es como menguar, retroceder, decrecer, eso es mermar. Exégesis. Exégesis. ¿Qué es la exégesis? Sé que ya han de haber consultado. ¿Qué es la exégesis, Catherine? No. A ver, Jocelyn, ¿qué es la exégesis? Patricio. Es una explicación o un comentario. Muy bien. Exégesis es una explicación, un comentario, una interpretación. Entonces, aquí el término excluido es sabiduría. Todas las demás son sinónimos. Si ven cómo en algunos yo el conjunto tengo como sinónimos, en otros tengo el conjunto de algún lugar, de alguna cosa, como veíamos de la ducha, de la mesa. Entonces yo debo siempre primero ver cuál es esa característica de la palabra principal. Siguiente, frágil. Frágil. ¿Cuál será el término excluido? Algo frágil va a ser algo quebradizo, va a ser algo delicado, algo endeble, pero liviano no tanto. Entonces esa es la palabra excluida. Endeble es algo débil. Endeble, débil, quebradizo. Siguiente, pelea. Pelea. ¿Qué es una brega? ¿Qué es una brega? Catherine Karen, ¿qué es una brega? Como una forma de lucha. Ya, una lucha, una pelea, rencilla también, reyerta también es una pelea. Entonces, el término excluido va a ser algarabía. Que eso no es una pelea algarabía, sino más una bulla, un griterío. Todas las demás son peleas. Revocación. Revocación. Cuando uno revoca algo, ¿qué está haciendo? Como que cancelar algo, anular. Exacto, está anulando algo, está derogando algo, eso es revocación. Casación, chicos, también es una anulación. Casación también es un término utilizado para anular algo. También es revocación. Por eso aquí el término excluido es prohibición, porque revocar es anular algo, derogar, casar, también ese término es utilizado para anular algo. Casación también es anulación. Siguiente, adueñarse. Alguien que se adueña, se apodera, se apropia, se posesiona. Revelarse es el término excluido. Revelarse no es adueñarse. Siguiente, salario. Salario. ¿Cuál será el término excluido de salario? Un salario, un jornal es una forma que se les paga también a las personas. La paga es un salario, un sueldo es un salario, pero saldo no es un salario. El término excluido. Precavido. ¿Cuál será el término excluido de precavido? Miedoso. Muy bien, miedoso. Alguien precavido es alguien que es prudente, cauteloso, sigiloso, o sea, que piensa antes de actuar. Eso es precavido. Déjenme ver cuántos son de estos.
también son algunos. Vamos a resolver estos ya. Con estos acabamos. Colección. Colección. ¿Cuál será la palabra que esté excluida? Este es uno de los que muchas veces se me han equivocado, entonces quiero ver si es que me dan la respuesta o se equivocan. ¿Qué es colección? Veamos, ya por ahí tengo la respuesta. ¿Quién más? ¿Quién me da otra respuesta? A ver, me dicen la A, la B, a ver. Colección, chicos, se refiere a un conjunto, ¿no? Esto es una colección, es un conjunto. Entonces, si nosotros nos referimos a resma, resma va a ser un conjunto de hojas. Resma lo utilizamos para llamar a un conjunto, a un grupo de hojas. Léxico nos referimos a un conjunto de palabras. Menaje nos referimos a un conjunto de las cosas de la casa, lo más importante, eso es el menaje, de las cosas de la casa que más se utilizan. Hojarasca es el conjunto de hojas secas. Y hemeroteca es un depósito, o sea, es un lugar que es grande, o sea, ya un lugar físico, donde se encuentran revistas, libros, como una colección de eso. Pero es el conjunto, o sea, perdón, es el, ¿cómo se llama? El lugar. Entonces, hemeroteca no es un simple conjunto de las cosas, sino ya es el lugar donde se encuentran las cosas, como que yo dijera una biblioteca, a pesar de que ahí esté un conjunto de libros, pero ya es el espacio físico. Entonces aquí, hemeroteca es el término excluido. Todos los demás son conjunto de hojas, conjunto de palabras, conjunto de cosas de la casa, conjunto de hojas, pero este es el espacio físico donde se encuentran revistas, diarios, libros, ¿sí? Ese es el término excluido. Siguiente, examinar. Examinar. ¿Cuál va a ser el excluido? Muy bien. Ordenar. Examinar, indagar, chequear, escudriñar, ocultar. Pero ordenar no es examinar. Todas las demás son sinónimos, están relacionadas, pero ordenar no es. Arrebatado. 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 ¿Cuál será el excluido de arrebatado? ¿Qué era contumaz? ¿Qué es contumaz? Ah, yo digo que es contumaz y ahí sí me ponen la C. A ver, ¿qué es furibundo? Y ahí me han de poner la E. ¿Qué es contumaz, chicos? Una persona que que es recta en su comportamiento. ¿Qué es qué? No lo escuché, Karen. Una persona que es recta en su comportamiento. ¿Qué es recta, me dice? Ajá, sí, o sea, que es educada. Ya sabe que mi micrófono está ahí medio malito. Es una persona terca. Ay, 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 ya la entendí. Entonces Karen me decía una persona recta en su comportamiento, o sea, como que firme, sí. O sea, es una persona como es tan firme, o sea, no por el lado de que algo sea bueno, sino o sea, es tan recta en lo que tiene, tan firme, entonces es terca, es obstinada, o sea, es alguien que no da cabida a que alguien le pueda dar un consejo. Eso es contumaz. Entonces, ¿cuál va a ser no el antónimo, el término excluido? Si tengo arrebatado, tengo violento, colérico, contumaz, iracundo, furibundo. ¿Cuál será ahí si el término excluido? Furibundo también se refiere a colérico. Es contumaz, ese es el excluido. Que arrebatado es alguien que puede actúa de una forma violenta, con ira, con cólera. Furibundo también que es colérico.
Pero contumaz es alguien terco, obstinado, firme también, pero no necesariamente va a actuar de una forma arrebatada. Siguiente, rumbo. Rumbo. Pero y arriba se relacionará con rumbo. ¿Qué es arriba? Verán que deben analizarle bien, chicos. Si yo tengo rumbo, tengo como la dirección, tengo la guía, curso, orientación, tendencia, eso también es un rumbo, pero arriba no, arriba es una palabra que ocupamos más para la llegada de algo. Eso es arriba, como que ya arriba la persona, llegó la persona, arribó el avión, llegó el avión, a eso nos referimos. Pero las otras son rumbo, curso, orientación. Siguiente, frutas. Frutas. Tengo, verá, manzano, que es un árbol, vid también, níspero igual es un árbol, es una fruta media rara, extraña, aquí no hay, es de otro lugar. Cocotero también es del árbol, pero la higueral. El higueral, ¿qué es la higuera? Está como árbol, pero el higueral es del lugar, es como el terreno, es como el espacio donde están las higueras. Eso es higueral, entonces en este caso ese es el término excluido. Los otros son solo el árbol, manzano, níspero, cocotero, pero higueral ya está como el terreno donde están un montón de higueras. Ese es el término excluido. Flébil, la última. Flébil. Muy bien. El término excluido es ingrato. Flébil es algo triste, lamentable. Luctuoso es lo mismo, que provoca dolor, que lleva dolor, funesto también. O sea, todo es triste, doloroso, lamentable, pero ingrato no. Ingrato no sería un sinónimo de esa palabra.